estamos diciendo, primeramente los antecedentes. Hay que recordar cómo surgieron las minorías en Estados Unidos. Primero, la afroamericana, que fue la primera que se instauró. Esto se debió a que fueron comúnmente esclavos exportados de Liberia durante la época de Thomas Jefferson, hasta que Lincoln decidió quitarle la esclavitud. Pero también ha sido la resistencia que más ha existido. Lo vimos también con la Segunda Guerra Mundial, con el atleta Jesse Owens, que demostró a los nazis, y después con Martin Luther King y Malcolm X. Y bueno, la siguiente minoría es la hispana, que como todos sabemos ya a partir de 2010 fue la minoría principal y que rebasó a la afroamericana. Y hay que recordar que esto es un poco más complejo, porque después de la época del México independiente hubo una negociación con el estado de Texas, que ya vimos cómo quedó al final y que muchos han querido transversar, y que se evitó una masacre como la que pasó con Armenia y el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Y como sabemos, esta minoría creció no por la resistencia, sino porque recibió mucho exiliado de lo que fue los dictadores militares anticomunistas en Sudamérica, el Pacto de Punto Fijo de Venezuela y lo que fue la violencia en Colombia. Y después la asiática, pues que aunque no está de más decir que surgió en el Viejo Oeste, cuando era Nueva España. Bueno, primero fue en Filipinas, pero en el Viejo Oeste fue más dramático, y también con la guerra de Vietnam, que fue cuando se extendió toda la minoría. Y recientemente, como dijimos, la Associated Press mencionó de que la mayoría blanca ya no es absoluta después en este ciclo escolar ya de educación básica, y que ya se venían. Pero vamos a hablar de la generación. ¿Por qué la están engruteciendo? Porque para empezar, no hubo la época de oro de lo que fue en la época de oro de la hegemonía estadounidense con la Guerra Fría, después de la Guerra Fría. Y también porque muchos quedaron con la cultura en medio del 11S, y también, pues como se documentó con el acto patriota, que después Edward Snowden en 2013 comenzaba a revelar ya de manera documentada, y la crisis de 2008, pues como sabemos, le pegó más a las minorías, y ahorita pues esos hijos de las minorías ya son mayores. Y yo creo que hasta aquí sería mi introducción del tema. No sé cómo lo ves, Diana, tú, Goku. Perdón, estaba aquí con un problema de audio. Ahorita viene César. Si quieres, continúa con el desarrollo. Sí, ¿sabes qué? Sí, como te decía, ya esas minorías que pues ya tienen hijos, ya tienen mínimo 2 a 3 a 4 hijos, y ya muchos están creciendo, ya todos están a ser mayores, y eso es un factor muy importante. Pero yo creo que como estamos diciendo, o sea, pero aquí yo creo que aquí sería la introducción porque los demás ya serían ya las consecuencias de cómo, o sea, por qué se está haciendo todo esto, y también por la reacción internacional, que es lo que más hablaríamos comúnmente con César. Pero como yo digo, esto es un proceso que no lleva ahorita, sino que es un problema que desde los primeros años de su fundación se dio a conocer. Bueno, no se pudo controlar como se pensaba, pero también ha habido factores externos durante la fundación de Estados Unidos que también muchos no quieren ver, o se ha transgiversado la historia también. Bueno, la manipulación histórica también tiene mucho que ver con esto, pero eso sí han ido al costal, pero ahí no hay otro costal. Aunque creo que con la que fue la primera intervención americana en México en los primeros años independientes, yo creo que sí fue una consecuencia más no una causa, porque en ese momento, bueno, de una vez les digo, hay que recordar que durante los primeros años de independencia de Estados Unidos todavía había broncas con lo que fue la corona británica y también con los reinos de Europa. Pero, y como digo, está en otro costal, pero yo digo que muchas de esas broncas externas han influido mucho en lo que estamos viendo ahora. Pero, bueno, yo creo que será todo por el momento hasta que llegue César. Gracias. ¿Quieres que vayamos a una pausa y regresamos? Sí, una pausa de 2-3 minutos hasta que llegue Edgar, y sabes qué, gracias. Gracias.